Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Galería de los Horrores. Galería de los Horrores es una película de antologías. A mí me encantan las películas de antologías, ya lo he comentado en muchas ocasiones. Y bueno, esta es una película que está realmente bien. El título original sería La Galería de los Horrores del Doctor Terror, aunque no tiene nada que ver con la película. También de antologías de la Amicus que dirigió Freddy Francis, Doctor Terror. Aquí tenemos no tenemos una historia que haga de hilo conductor de las demás historias. Generalmente las películas de antologías teníamos una historia que era la historia, digamos, que hacía de hilo conductor en la cual se nos iban contando las demás historias, y esa historia tenía al final como un final sorpresa. Aquí no, aquí simplemente vemos una historia detrás de otra y no hay ninguna historia que haga de hilo conductor de las demás. Esto ya se vio en otras películas de antologías, como cuando comenté Trilogía del Terror, tanto la 1 como la 2, o la de un trío de terror. Se ha visto también en varias películas de antologías. Esta, sin embargo, lo que sí que tiene es a un presentador, a un maestro de ceremonias, como una especie como de guardián de la cripta, que está interpretado por John Carradine, el padre de David Carradine, que ha interpretado infinidad de películas de terror, como La Mansión de Drácula, Aullido, La Centinela, La Mansión, Feliz Noche Sangrienta. Bueno, ha hecho infinidad de películas de terror, John Carradine. Y nos va contando, nos va presentando cada una de las historias. Y antes de que hagamos la historia, digamos que nos comenta un poco de la temática de qué va a ir la historia. Esto también se sucedía, por ejemplo, en las películas de Creepshow, la serie de historias de la cripta. Te comentaban un poco antes, más o menos, de qué iba a tratar la historia, un poco la temática que iba a tomar. Pues aquí igual, aquí nos va contando antes de cada historia, pues la temática de cada una de las historias. Perdón. Bueno, es una película que voy a entrar ya en terreno spoilers, porque como he comentado en muchas ocasiones cuando he hablado de películas de antologías, no me merece la pena lo que es hablar por encima de las historias y luego volver a contarlas para decir, pues, comentar la resolución final de la historia, y también dejarlas a medias de contarlas por encima, que también podría hacerlo. No sé, yo creo que es interesante contar cómo finalizan cada una de las historias, y entonces prefiero hacerlo ya directamente, contarle cada una de las historias y también con su final para poder comentarlas mejor. Entonces ahora va la parte con spoilers. Yo la película la recomiendo, a mí es una película que me gusta mucho. No entró en el top 10 de películas de antologías que hice, porque es que hay tantas películas de antologías que me gustan, que tiré mucho por las películas que les guardo más cariño, las películas que tengo pues más ahí, no sé, que las tengo guardadas en un lugar especial en mi corazón, entonces pues entraron ahí. Pero perfectamente en un top 15 o un top 20 de películas de antologías puede estar Galería de los Horrores, porque es una película que es realmente muy buena, va muy en la onda de Doctor Terror, va muy en la onda, incluso podríamos decir en algunos apartados, y ahora los comentaré, incluso en la película de Creepshow. Bueno, la primera historia que nos comentan, me he anotado el nombre de las historias, estaban en inglés, algunas he buscado la traducción. La primera historia se llama El reloj de la bruja. Esta historia, pues, vemos una pareja, un matrimonio de recién casados que se va a vivir a una mansión. Entonces entran a la mansión y está todo, pues es una mansión antigua, pues con objetos muy viejos, muy antiguos. Tienen que hacer pues limpieza en el lugar, es muy grande, tienen que hacer limpieza. Y entonces pues se van al sótano, que el sótano es como una especie de trastero, hay un montón de objetos antiguos, de objetos viejos, y ven un reloj que a la mujer le llama mucho la atención y deciden subirlo a la parte de arriba y colocarlo en el salón. Cuando le dan la hora al reloj, encuentran la llave para poder abrirlo y lo ponen en hora. Resulta que justo en el momento en que lo ponen en hora, tocan la puerta. Y cuando abren esta historia aparece John Carradine también. En esta película aparece John Carradine también. O sea, es la única historia de las que se cuentan en la que aparece John Carradine, aparte de hacer de presentador. Que eso también me recuerda a Las tres caras del miedo de Mario Bava, en la cual el presentador era Boris Karloff. Ahora me ha venido a la cabeza. Entonces el tipo le va buscando a una familia que son los Meller. Estoy buscando a la familia Meller, ellos dicen que no viven, o sea, que ellos no son los Meller, que ellos han comprado la mansión recientemente, que son unos recién casados y tal. Y dice el hombre, bueno, pues me voy, claro, en una noche de tormenta. Y dice, ¿cómo se va a ir usted en una noche de tormenta? Quédese aquí,
Y él iba buscando trabajo, decían que los Meller lo iban a contratar y dice, bueno, pues como aquí hace falta hacer mucha limpieza, el lugar es muy grande, pues bueno, no se va a quedar usted sin trabajo, pues le contratamos pues para que realice la limpieza. Y entonces lo contratan. El hombre se llama Tristán. La cuestión es que estando el chico ahí, el marido de la mujer esta, él es escritor, escribe novelas de misterio, y va a visitarle, pues creo que es el alcalde del pueblo, de la zona donde viven, y entonces le cuenta pues algunas leyendas, por supuesto, de la mansión donde viven. Y dicen que la mansión, los Meller, la familia de la cual habló este hombre, era una familia que practicaba la brujería, la magia negra. Aquí nos encontramos en Massachusetts, en el año 1600, supongo que será en 1692, cuando comenzó la etapa de la caza de brujas. Entonces, en la época de la caza de brujas, se supone que los ejecutaron a todos. O sea, no está ambientada la historia en el 1600, sino más adelante. Se supone que han pasado, no sé si dicen 300 o 400 siglos, ahora no lo recuerdo, 1600... Sí, unos 400 siglos, si no recuerdo mal, desde que ejecutaron a la familia por actos de brujería. Entonces dicen que había una leyenda en la cual decían que la bruja más poderosa de esa familia era una tal Lucy Meller, que cuando murió su alma se introdujo en un reloj que se encuentra en esa mansión. Por supuesto, el reloj que ellos han subido a la parte de arriba. El caso es que le da curiosidad al chico, ya que como es escritor de novelas de misterio y tal, baja al sótano, y en el sótano hay como una especie como de entrada, como una puerta grande. No es una puerta porque no hay ninguna puerta, es como una especie de entrada, como el hueco de una puerta, pero sin puerta, y entra dentro y ahí se encuentra la cripta de la mansión donde están todos los familiares enterrados de la familia Meller. Y entonces él descubre pues que le ha dicho la verdad, que ahí están todos los Meller, está Lucy Meller ahí, y resulta que el tipo está también, encuentra la tumba de ese tal Tristán. Tristán era alguien, no se nos explica muy bien, la verdad, lo que es todo lo que sucede, pero yo he creado mi propia teoría. Tristán se ve como está hipnotizando a la mujer de este hombre y le está diciendo que se olvide del marido, que le diga de dejarlo, que se quede con él ahí. Entonces el marido de repente sube y le dice que sabe quién es él y lo que pretende. Y abre el reloj, lo abre, y justo cuando lo abre es como que empieza a arder toda la casa y mueren los tres, no, Tristán se supone que ya está muerto, que es su espíritu. La casa empieza a arder y desaparece. Y entonces se ve como que luego la casa ya está bien y aparece otro matrimonio que ha comprado la casa. Justo encuentran el reloj, lo ponen en hora y tocan la puerta. No tocan la puerta, en ese momento ya estaba dentro este personaje Tristán, John Carradine, y les dice: perdonen, he entrado, no me han oído entrar, soy Tristán y he venido aquí en busca de la familia Meller. Les dice lo mismo que les dijo al otro matrimonio, o sea, se vuelve a repetir lo que le sucedió al otro matrimonio a estas personas. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Porque, como digo, no te explican así muy bien las cosas. Bueno, yo pienso que este tal Tristán o bien era un miembro de la familia Meller o bien trabajaba para los Meller, pero también digamos que era una persona que practicaba la brujería. El caso es que dentro de ese reloj se encuentra el espíritu de esa bruja. Cuando el reloj es puesto en hora, cuando el reloj es manipulado, ese espíritu vuelve a, a cobrar fuerza. Y entonces reaparece Tristán. Reaparece de nuevo el espíritu de Tristán en forma humana. Aparece en carne y hueso de nuevo. Es como una especie como de labor que tiene él, de cometido, de que cada vez que ese reloj se pone en hora aparezca para introducir el alma de la bruja que se encuentra, de Lucy Meller, de ese alma que se encuentra dentro del reloj, introducirlo en alguna mujer. ¿Qué pasa? Que hay un matrimonio, cuando la esté hipnotizando, diciéndole que se aleje del marido, que él diga que ya no lo quiere, que lo va a dejar, que se quede con él, yo creo que es para liberar un poco su mente, liberar su alma y dejar que entre el alma de la bruja que se encuentra en ese reloj dentro de ella, y así pues poder vivir de nuevo en carne y hueso, con un cuerpo humano. Yo creo que esa es la explicación. Al abrir el reloj, digamos que como que se produce ahí, no sé, como que se destruye el alma, ¿no? No es que se destruya, porque después vemos que en realidad sucede lo mismo con la otra pareja, pero digamos como que se produce, se ve que el alma de la bruja, y es toda una teoría mía, porque como digo, no te explica nada la historia. Es como que el alma de la bruja, al no introducirse en un cuerpo humano, tiene que estar dentro del reloj, pero si el reloj es abierto, si el reloj de repente es manipulado, no para ponerlo en hora, sino abrirlo de otra manera,
pues es como que toda la mansión se destruye, el alma de Tristán, o sea, el espíritu de Tristán desaparece, y es como que el espíritu también de la bruja como que se evapora, o medio se evapora, algo así. No sé, es que es una teoría mía, porque como digo, la película, la historia es lo que he contado, o sea, no te explican nada, ni el por qué Tristán la está hipnotizando, ni por qué cuando abren el reloj se quema todo. Yo pienso que es eso, es una especie como de autodestrucción, ¿no? Igual que tú lo pones en hora y aparece Tristán, es como es una especie de aparece para utilizar a alguien, a una mujer, para introducir el alma de esa bruja y liberarla de ese reloj. Pues si lo manipulas de otra manera, si lo abres, no es que lo rompas, pero lo abres así de una manera bruta, pues es como que toda la mansión se destruye. No lo sé, es que no sabría ni explicarlo bien, porque la historia es así. Pero bueno, es una historia que está genial. Me encantan lo que es los escenarios de la mansión, sobre todo cuando entran al principio, que está todo cubierto con sábanas, tiene un aspecto muy lúgubre, muy tétrico. Se aparece la mansión desde fuera. Es una película que tiene muy pocos medios, es cierto, tiene muy poquitos medios. Pero está genial la manera en que está realizada, o sea, se ve desde fuera la mansión en la noche de tormenta, y en realidad vemos que es una mansión que está dibujada, ¿no? Se nota enseguida que está pintado, es como si fuera un cuadro. Pero queda bien, es como cuando hablé de la película de La marca del vampiro, que se notaban los hilos en los murciélagos. Para mí es, no sé, se ve ese trabajo artesanal, y para mí queda bien, ¿no? Y le da, y ver ese dibujo, ese cuadro de esa mansión, súper tétrico todo, como cubierto de niebla, a mí eso me encanta, y me gusta que con tan pocos medios se nota el cariño que se le pone al realizar estas películas, cuando pudiendo a lo mejor otra persona con más medios hacerlo de otra manera, pues aquí sin medios, pues mira, vamos a poner, no tenemos para ni siquiera hacer una maqueta de una mansión, bueno, pues vamos a dibujar una mansión y a mostrar, ¿no?, la imagen de la mansión dibujada. En fin, esa es la primera historia. La segunda historia se llama el Rey Vampiro. Y esta historia, pues nos hablan de que en Londres nos trasladamos de Massachusetts, de la primera historia, a Londres. Hay un asesino en serie que le llaman el Rey Vampiro. Y entonces es como que mata solamente en una zona, en una especie como de barrio así un poco peligroso. Un estilo pues a lo que hacía Jack el Destripador en la zona de Whitechapel. Pues este asesino mata en esa zona y es como que le absorbe la sangre a las víctimas, por eso le llaman el Rey Vampiro. Va un policía a investigar allí, empieza a preguntar, hay una mujer que dice que lo ha visto, y da la descripción de este asesino, de este supuesto rey vampiro. Hay una escena que me encanta, que aparece esta misma mujer que dice que le había visto la cara al vampiro, y aparece detrás pues el vampiro, ¿no?, el asesino, que está cubierto como con una capucha negra que lo cubre, parece la muerte, y la ataca. Aquí cuando cada vez que mata a una de las personas, como que aparece una mancha de sangre dibujada, no se ve, o sea, en la película no hay sangre, no se ven las muertes, es como digo, es que es una película que tiene incluso un aspecto hasta muy amateur, hasta parece incluso que muchos de los diálogos son improvisados. Es como que tenían muy poco presupuesto, tenían que hacerla muy rápido, y es en plan de, bueno, con el poco presupuesto que tenemos y el poco tiempo que tenemos para hacerla, pues nada, pues hacemos, estas son las historias, la temática, los actores saben más o menos lo que tienen que hacer, incluso pues se nota hasta cierta improvisación, ¿no?, a la hora de realizar los diálogos. Pero queda genial, ¿no? Incluso esa mancha de sangre falsa que se ve ahí como dibujada, queda bien, queda como artesanal. Es como la zona, el barrio donde está investigando el policía, donde el asesino comete los crímenes. Se nota que son decorados, se nota que es un decorado, pero queda todo muy teatral, queda todo muy, no sé, muy artesano. Notas que estás en un decorado, pero tú te metes en la película, y cuando te metes en la película, para ti todo es real, ¿no? Aunque tú notes que es un decorado, pero todo es real, todo es trabajo de unos artesanos, todos son decorados, todo es trabajo de una producción que quieren hacerla lo mejor posible con muy pocos medios. Entonces tú tienes que abrir tu mente y meterte dentro de la película y verlo todo como real, como que es un barrio real, aunque se note que es un decorado. Pues empiezan a investigar y resulta que aparece por allí un tipo que va vestido, que parece, por cierto, Jack el Destripador, va vestido pues como vestían en aquella época. Supongo pues esto se dataría de finales de 1800, como vestía en aquella época la gente elegante, ¿no?, con el bastón, la pequeña capa, el sombrero de copa, y el tipo pues le ven sangre en el guante. Da un poco el perfil de la descripción que ha dado la mujer esta del rey vampiro, del asesino. Entonces en el barrio cogen y lo linchan y lo matan. La policía no puede hacer nada para impedir el linchamiento, y entonces es como que el caso pues lo dan por cerrado. ¿Será o no será? Al final descubren que no es, porque analizan la sangre que tenía él en el guante,
por eso lo linchan, porque da un perfil de la descripción que dio la mujer, más aparte que lo ven con sangre en el guante. Pero resulta que la sangre era de un perro. Él dice, no, yo he matado a un perro que se volvió loco, que me atacó. Y era verdad lo que había dicho. La gente no lo cree, pero era verdad. Y el asesino mata a 2 víctimas después de que mataran a este hombre. Por lo tanto, este hombre no era el asesino. El caso es que hay una teoría que dice uno de los policías que dice, ¿y si en realidad en vez de ser un hombre es una mujer? Puede que sea a lo mejor una mujer la asesina, ¿no? Y la descripción que ha dado de ese hombre simplemente sea de un hombre que pasa por ahí, que puede ser el muerto o no, un hombre que pasa por ahí justo en el momento en el que las víctimas han sido asesinadas, y ha dado la casualidad de que ha pasado por ahí y lo han visto y se piensan que es el asesino. Y a lo mejor es una mujer que, quieras o no, siempre te pilla más de improviso, ¿no? Cuando tú sabes que hay un asesino por tu zona, si ves que se acerca un hombre, oyes pasos de hombre, como que te pones en alerta, ¿no? Pero como que coge a todos por la espalda, o sea, como que los coja a todos no por la espalda, sino de imprevisto, y es como que la gente no llega a huir, y dice, bueno, pues si no llega a huir a lo mejor es porque es una mujer, ¿no? Y claro, tú pues no huyes, ¿no? Ves una mujer que se acerca, pues, sientes que no tienes peligro, y resulta que te ataca. Es una teoría que da. El caso es que este policía se va, porque era un policía que había ido nuevo a investigar ese caso, y se tiene que ir, y resulta que vemos durante todo este episodio a una secretaria que está allí. Entonces cuando el jefe de policía se despide de este policía y dice, bueno, venga, hasta luego y tal, y dice, oh, pues mira, podría ser esa teoría de que una mujer, que sea una mujer en vez de un hombre, pues resulta que la tipa lo ataca por detrás. Ella es la vampira, ella es el rey vampiro, en realidad sería la reina vampira. Y ahí termina la historia. Te da esa pequeña sorpresa al final, de que era la secretaria. La siguiente historia se titula El asalto del monstruo. Esta historia me encanta, me parece la más ambiental de todas. Al principio vemos cómo entra un tipo a un mausoleo y abre un ataúd donde se supone que está su jefe dentro. Su jefe era como un científico. ¡Guau! La escena que se abre el ataúd, aparece la mano ahí del tipo súper como podrida, y el tipo como cadavérico, como si fuera un zombie cadavérico dentro del ataúd. Me encanta esa escena, me encanta. Y esta historia está genial porque nos cuenta como 2 historias, como es una historia que a la vez nos cuenta otra. O sea, el hombre el criado del tipo que resucita, que como digo es un científico, van en un carruaje de caballos hasta la mansión del científico, porque resulta que se nos cuenta de que la mujer del científico, junto con el amante, lo han matado. Han sido los que lo han matado. Entonces el tipo, al resucitar, va hacia allí para vengarse. Entonces vamos viendo ese trayecto del carruaje, en el cual se nos está narrando la historia, más imágenes del pasado, de cuando la mujer, junto con el amante, planean la muerte de este científico. Por eso digo que es una historia que a la vez se nos cuenta otra historia, una historia dentro de la misma historia. El tipo que hace de científico es el policía que aparece en la anterior historia. Aquí se repiten los personajes en las diferentes historias, pues es el tipo que aparece de policía en la anterior historia, y el amante de la mujer es el tipo que hace en la primera historia, que sale de marido. De cuando sale el matrimonio, pues el marido es el tipo que hace de aquí del amante de la mujer. Pues este científico es como que descubre un experimento que va a revolucionar el mundo, un experimento que es la hostia, y entonces el otro resulta que se lo quiere quitar. De hecho, que se ha ligado a la mujer para llegar hasta el marido y quitarle el experimento, para que la mujer le robe los documentos, le robe las fórmulas y tal. La cuestión es que el criado se entera de que la mujer es amante de este y se lo dice al marido. Y el marido, la verdad es que no sé por qué, cuando le dice el compañero, porque el amante de la mujer era amigo de este hombre, también era científico, cuando le dice de probar, ya tenía la fórmula hecha, es una fórmula como que era para expandir la mente, podría a lo mejor hacerte vivir muchos más años. No se explica tampoco muy bien, como digo, el guión es muy rápido en estas historias, y es como que se explica todo muy por encima. Tienes tú que un poco que pensar conforme lo que estás viendo, algunos detalles que están sucediendo. Igual que en la primera historia, pues yo he sacado toda mi teoría de lo que pasa con la bruja, con el reloj, que se tiene que meter en el alma de la bruja, en el cuerpo de... Todo eso ha sido cosecha mía, porque no te lo explican, pero bueno, según lo que ves, más o menos vas deduciendo algunas cosas. Pues aquí igual, digamos que aquí sería una especie de experimento en el cual, pues, es como una especie como de líquido que podrías vivir más años, también expande tu mente, te hace más inteligente. De hecho, que él dice, quería expandir mi mente para saber qué hacer con el problema de mi mujer, de saber qué hacer con el tema de la mujer, con lo del amante. El caso es que lo prueba con él mismo hace de cobaya y se inyecta esa fórmula.
¿Qué pasa? Que el amigo le pone más dosis de lo normal para que le pegue una sobredosis y por eso muere. Pero ¿qué pasa? Que esta misma fórmula lo que hace es eso, resucitarlo, porque es como que te puede dar, si no la vida eterna, hacer que vivas muchos más años, puede mantener tus constantes vitales y te hace ser una persona muchísimo más inteligente, como que expande la mente. Pero ¿qué pasa? Que sí que conserva las constantes vitales, sin embargo el cuerpo se deteriora, porque él aparece totalmente cadavérico, totalmente como zombificado. El cuerpo se deteriora, no se deteriora la mente, no se deterioran las constantes vitales, pero sí se deteriora lo que es físicamente, se deteriora la materia física. Y esa es la historia. Al final aparece en la mansión para cargarse a la mujer y al amante. Y esta es por lo que he comentado de que me recuerda a Creepshow, porque aquí tiene como un aire a cómic. Todas estas películas de antologías, sobre todo las que hacían antes, de la Amicus y tal, tienen como ese aire a cómic. De hecho, que las películas de la Amicus, muchas de ellas estaban basadas en los cómics de la AEC. Los de las historias de la cripta, en la bóveda de los horrores, que luego se llevaron a la pantalla, se hicieron películas, pero aunque no fueran versiones de esos cómics, sí que tenían cierto aire porque bebían mucho de esos cómics. Y esta película también tiene cierto aire a lo que es a esos cómics, a las temáticas que se trataban en esos cómics de terror. Y aquí aparece, cuando aparece al final el científico este, totalmente como un zombie, aparece pues para atacar a la mujer y luego para atacar al amigo, al amante de la mujer, aparece detrás como un fondo como de color rojo, luego de color verde, ¿no? Un poco como si fuera una viñeta. Recordemos Creepshow, cuando aparecía algo, de repente a lo mejor aparecía el fondo de color rojo o de color verde, ¿no? Como se hacía como la forma de una viñeta y se separaba la imagen y se hacía como la forma de una viñeta. Pues aquí igual, aquí la imagen recuerda lo que es a la viñeta de un cómic, ¿no? Con ese fondo de un color chillón, el tipo ahí acercándose y la mujer gritando, luego el amigo gritando, pues, y le da como un aspecto de viñeta de cómic, tiene un aspecto muy de cómic, sobre todo esta historia. Las demás, digamos que también tienen ese aire, más temáticamente que visualmente a cómic, pero esta también visualmente tiene esa estética de cómic, esa estética sobre todo cuando acaba la historia, esa estética que luego George Romero le impuso a la película de Creepshow durante todo el metraje. Aquí solamente lo vemos en el final de esta historia. Entonces me recordó a Creepshow, digo, ostras, me recordó lo que es esa escena, me recordó a la película de Creepshow. Luego tenemos la siguiente historia, sería La chispa de la vida. Esta historia está protagonizada por Lon Chaney, el magnífico Lon Chaney Jr., el hijo de Lon Chaney. Lon Chaney era el actor que hacía películas de terror en la época muda. Cuando murió, pues apareció Lon Chaney Jr., que debutó en la Universal con la película El hombre lobo, haciendo de Lawrence Talbot. Pero luego ya se quedó con Lon Chaney, simplemente. Antes era Lon Chaney Jr., luego ya se quitaron lo del Junior y se quedó como Lon Chaney. Aparece aquí ya bastante mayor, está bastante gordo. Y bueno, pues hace pues, de un científico que está con dos alumnos. Uno de los alumnos es el tipo que hace de científico en la anterior historia y que hacía de policía en la anterior. Como digo, aquí los personajes pues se van repitiendo muchos de los personajes. Entonces tiene una teoría este científico, Lon Chaney, en la cual dice que con la electricidad se puede resucitar un cuerpo. Este episodio es una especie como de homenaje a Frankenstein. De hecho, que dicen, hay un científico en Austria, esta historia está ambientada en Escocia, se me ha olvidado decirlo. Dice, hay un científico en Austria que se llama, ¿cómo era? Era no sé qué von Frankenstein, no era ni Henry Frankenstein, como el Henry Frankenstein de la película de James Whale, ni Victor Frankenstein como en las películas de la saga de Frankenstein que hizo Terence Fisher para la Hammer. Era otro nombre, era no sé qué, von Frankenstein, pero bueno, ya se sabe que es un homenaje al doctor Frankenstein. Puede ser uno de los familiares, ¿no?, de los Frankenstein. La cuestión es que, basándose en las teorías de este Frankenstein, pues el tipo dice que con la electricidad se puede resucitar un cuerpo. Tiene un cuerpo muerto allí, entonces le da electricidad y se mueve la mano. Dice que con una electricidad constante por todo el cuerpo, pues se puede reactivar el corazón, se pueden reactivar los músculos y puede volver a la vida un cadáver. El caso es que los alumnos lo convencen para que devuelva la vida a ese cadáver y así pues demostrar su teoría científica. Así ganaría un premio pues de científico como un gran descubrimiento. Devolver la vida a los muertos es el descubrimiento más grande que puede haber.
Entonces al final lo convencen. Pero en realidad los chicos es como que lo convencen, pero a la vez es como que tienen curiosidad, pero como que saben que no va a pasar, como que saben que no va a suceder, como que es una teoría loca, y dices, esto tenemos curiosidad, a ver si lo consigue, pero seguramente no lo logre conseguir. Pero lo consigue, ¿no? Le dan electricidad y el tipo resucita. El caso es que cuando hablan con el muerto, resulta que se enteran de que el tipo es un asesino en serie, que ha matado a un montón de personas, y dicen, joder, ¿qué hemos hecho? Hemos resucitado a un asesino en serie, tenemos que matarlo. Entonces le dicen a Lon Chaney, le dicen, hay que acabar con él. ¿Y cómo vamos a acabar con él ahora que le he dado la vida? Y dice, ya, pero sabemos que se puede hacer. Pues lo podemos hacer con otro muerto. Este tipo es un asesino. Tenemos que volver a matarlo. Porque no va a estar el tipo vivo para volver a matar. ¿No? Y aparte nadie se ha enterado de esto, solo lo sabemos nosotros. Pues nos lo cargamos y se acabó. Y ya sabemos que el experimento funciona para hacerlo con otro cadáver. El caso es que le hacen como ponen un bisturín o un lápiz, no me acuerdo, le dan vuelta y dice, a quien le toque la punta, ese se lo carga, le toca a Lon Chaney, tiene que entrar y matarlo con una especie como de veneno, así tipo cloroformo, se lo pone y se lo cargará. Entra dentro para hacerlo, y cuando entran los chavales pues se ven el cadáver tapado con la sábana blanca y dicen, ya está, ya lo ha matado nuestro jefe, nuestro profesor, era el profesor de ellos dos, ellos eran alumnos también de medicina. Cuando destapan la sábana para ver el cadáver, resulta que es el Lon Chaney, el otro ha logrado forcejear con él y lo ha matado. Esto ya te lo figuras, la verdad es que te lo figuras, pero aún así sigue impresionando lo que es cuando abren destapan la sábana y de repente se ven ahí a su profesor y dicen, hostias, el otro se ha alargado, lo ha matado y se ha alargado, pero aparece por detrás, que estaba escondido detrás de la puerta, aparece con un cuchillo para matarlo, sí, de nuevo, esa mancha de sangre dibujada, que también le da un aire de cómic, ahora que lo pienso. Sí, he dicho que la escena final de la anterior historia tiene ese toque de cómic, pero esas escenas en las que aparece esa mancha como de sangre pintada, que aparecen en la historia de la mujer vampiro esta, y que fue la segunda historia, y en esta también, le dan esa estética de cómic que tiene esta película. Y luego la última historia se llama El Conde Drácula, que por supuesto es un homenaje al Conde Drácula, y era una especie de versión de la historia de Bram Stoker, pero muy reducida, y también cambiando algunas cosas. Entonces aquí va el Jonathan Harker a la mansión del Conde Drácula. Esta historia no sé muy bien en realidad cómo funciona, porque todas las demás historias estaban en castellano, pero esta historia última la vi en inglés. Entonces cogí algunas cosas y otras no. Entonces no sé muy bien para qué se traslada Jonathan Harker a la mansión del Conde Drácula, pero supongo que será igual que pasa en la historia original, que será pues para tramitar la venta de alguna propiedad, algún terreno o lo que sea. La cuestión es que aparece un montón de gente del pueblo diciendo que hay vampiros por la zona, que hay vampiros por ahí, y no sé por qué Jonathan Harker aquí hace como un papel doble, hace el papel de lo que sería el Jonathan Harker, ¿no?, que va a la mansión de Drácula a tramitar cualquier tipo de asunto, de negocios, y a la vez hace también como de cazavampiros, un tipo como de medio Jonathan Harker, medio Van Helsing, porque lo llaman a él como que el tipo es experto en cazar vampiros. Entonces salen a cazar vampiros. Anteriormente aparece una de las amantes del Conde Drácula, una de las vampiras que hay en la mansión, en el castillo del Conde Drácula, aparece con él, y descubrimos que es una vampira, pero no llega a morderle, no llega a morder a Jonathan Harker. Aparece el grupo de gente del pueblo y dicen de ir a cazar vampiros, y entonces salen a buscarlos por una zona que es como de cementerio. La ambientación de esta es la mejor de todas las historias, el cementerio todo lleno de niebla, con las tumbas, o sea, muy deudora pues de eso, del cine de terror gótico del Hammer, del gótico italiano, quizás más de ese gótico italiano, del gótico de Roger Corman, que como digo tenían unas atmósferas, unas ambientaciones más recargadas, ¿no?, con más niebla, más como todo más enmarañado, lo que son esas zonas de campo, zonas boscosas, los matorrales, todo como mucho más enmarañado, con la niebla, las tumbas, estaba todo más condensado. Las películas de la Hammer, algunas tenían, digamos, eran más sobrecargadas que otras, pero no eran tan sobrecargadas, ¿no? A la hora de mostrarnos una mansión no era tan sobrecargada de objetos.
como sí que lo hacían, por ejemplo, algunas películas de la Universal, o como hacían las películas del terror gótico del Mario Bava, o las películas de Roger Corman, que te veías una mansión toda llena de telarañas, con armaduras, con esto, entrabas a lo mejor a un desván o a un sótano y habían telarañas por todos lados, un montón de objetos, o había un cementerio todo cubierto de niebla, con tumbas, con ramas por aquí, con ramas por ahí, estaba todo mucho más como condensado, estaba todo mucho más sobrecargado, lo que es esas ambientaciones, esas atmósferas. Y aquí igual, aquí recuerda esos cementerios con tanta niebla, con tanta maleza por ahí. Recuerda pues esas ambientaciones, pues podría ser tanto del gótico italiano como de las películas de terror gótico que hizo Roger Corman, basadas en novelas de Edgar Allan Poe. Consiguen llegar en el cementerio ese, matan a una vampira, y luego llegan a como un mausoleo, hay 2 tumbas, en una hay otra vampira que es la que apareció en la mansión en el castillo de Drácula, que estuvo con él, entonces él las mata. Cada vez que le clava a uno de los vampiros no se ve clavándole la estaca, como digo, aquí presupuesto mínimo, aparece la figura dibujada de un murciélago, pero eso es lo que he comentado. No sé, a mí me resulta hasta entrañable ver eso. Es decir, no tengo medios, pero quiero hacer algo, y bueno, con el poco dinero que tengo, pues hago lo que puedo, Y no sé, queda muy bien, aparte que, como digo, le da esa estética cómic que también le viene a la película. Al final hay una tumba que está vacía. Todos sabemos que la tumba es la del conde Drácula, que no está ahí, y bueno, cuando llega al castillo, digamos que como que se va a despedir, es como que ya he hecho mi cometido, ¿no? He llegado, he tratado los negocios que tenía que hacer aquí con el conde Drácula, he matado a los vampiros que habían en la zona, que eran 2 vampiras, ahora me largo. Pues resulta que el conde Drácula es como que le ataca, como diciendo, sorpresa, yo soy el último vampiro de la zona, pero aquí te da un giro final, en la cual vemos que el Jonathan Harker resulta que es un hombre lobo, ¿no? Entonces los 2 enemigos eternos, el vampiro y el hombre lobo, ¿no? El hombre lobo que ataca al conde Drácula se supone que le da muerte. Así que es una versión muy libre de lo que sería de la historia de Drácula, muy reducida y con ese final sorpresa que no te esperas. Y bueno, pues eso, pues repasando a mí todas las historias, la verdad es que esta sí que es verdad que me gustan todas por igual. No sé, la primera del reloj me gusta mucho, la de la vampira, la del tipo este que resucita y va por la mujer y a por el amante. Yo creo que esa sería la que más, junto con la de Lon Chaney, esa que están resucitando al tipo que luego resulta ser un asesino. Y esta última también, me parecen que todas que están genial. Como digo, es una película de muy poco presupuesto. No vais a ver sangre, no vais a ver ninguna muerte. Algunas escenas a lo mejor pues os parecen ridículas, como cuando muere alguien y aparece una mancha de sangre falsa, no dibujada. O la figura no dibujada de un murciélago, ¿no? Esta última historia de Drácula, o cuando veis que se notan los escenarios que son decorados, algunas actuaciones a lo mejor decir, ostras, parece que no actúa muy bien, pero es que se nota que son improvisadas muchas actuaciones, es como que la han rodado muy deprisa y muchas de las actuaciones son improvisadas. No sé, el dibujo de la mansión esa, pero a mí me encanta, no sé, se ve el trabajo artesanal, el trabajo de que estamos en unos estudios, en unos decorados, preocuparnos de preparar bien esos decorados, preocuparnos un poco de cómo suplir el no tener dinero a la hora de hacer efectos especiales para poder mostrar algo sin mostrarlo a la vez, porque no tenemos dinero para mostrarlo, no sé, un poco esa cabeza, pues si no podemos hacer ver como que se clava una estaca, pues bueno, pues cuando se va a clavar la estaca aparece el dibujo de un vampiro. No sé, a mí me parece eso realmente entrañable. Las historias me encantan, son muy cortitas, pero están muy bien. No están bien explicadas del todo. Como digo, la primera, sobre todo, la el reloj de la bruja, es como que al final te deja muchos flecos. ¿Qué ha pasado aquí? La estáis hipnotizando, de repente sale el reloj y se quema todo. Yo he sacado mi teoría, más o menos según lo que he visto en esa historia. Pero están bien. Son historias que son cortitas, son concisas. Algunas tienen finales realmente que no te esperas. Es tan genial y tiene como una estética muy de cómic. Estas películas de antologías tiene como una estética muy, muy de cómic que incluso me recuerda antes de que George Romero hiciera esa gran maravilla de Creepshow, pues ya iba apuntando esta película a lo que luego haría George Romero. En fin, poco más que comentar. Yo la recomiendo. Si os gustan las películas de antologías, yo esta la recomiendo. Que luego a lo mejor la veis y decir, ostras, ¿esto qué es? Aquí... con una mansión dibujada que parece un cuadro, o unos tíos en una calle que en realidad se nota que es un decorado, no sé.
A mí me gusta, a mí me parece incluso entrañable todo lo que veo en la película. A mí es una película que me gusta y yo la recomiendo. Yo la recomiendo, La Galería de los Horrores, o La Galería de los Horrores del Doctor Terror, como es el título original de la película. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poquito comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.